Vamos a interpretar la canción de la vida. Nos sentamos, por favor, así no comemos tiempo de los ponentes. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Un milagro. Disfrutemos de nuestra vida. Canción preciosa de Silvio Rodríguez. Cuando quieras. Muchas gracias, Blanca. Tan maravilloso como siempre tu voz. Bueno, pues comenzamos la segunda sesión de hoy. Presentamos a Andoni Jáuregui, especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte. Su tesis doctoral fue Influencia de la condición física sobre la salud y los procesos biológicos del envejecimiento. Es osteópata con ejercicio profesional de medicina natural y osteopatía y acreditado como profesor asociado en neurociencias en la Universidad del País Vasco y de fisiología en la Universidad de Deusto. Entonces, Andoni, cuando quieras. Gracias a la asociación por la organización de este 42 Congreso ya y daros la enhorabuena por toda la asistencia de público que tenéis. Bueno, a mí me toca hablar de los adaptógenos. La verdad que bueno, es una charla que a mí me gusta darla porque tiene mucho que ver con ese esposoma, con el motivo un poco de este congreso que tenemos en este momento. Pues los adaptógenos son estos compuestos químicos que nos ayudan a resistir mejor al estrés, a adaptarnos al mundo que nos rodea, sobre todo a nuestro entorno, a darnos esa resistencia no específica y, por lo tanto, mejorarnos un poco la supervivencia, la longevidad, etcétera, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque el ser humano es de los más adaptables. Podemos vivir en la montaña donde ya hay muchos seres vivos que no pueden vivir y nosotros sí. Podemos vivir a nivel del mar, podemos vivir en el desierto, podemos vivir en el Polo Norte. Tan solo nuestras mascotas nos pueden acompañar ahí. Sin embargo, estamos perdiendo esta capacidad de adaptación. Ahí veis un poco pues, cómo hemos cambiado nuestra forma de vida y poco a poco vamos perdiendo esta capacidad de adaptación. Adaptación que evidentemente nuestro mundo y nuestro entorno ha cambiado en los últimos años de una manera brutal. Por lo tanto, no hemos tenido a adaptarnos de la forma a tener esa resiliencia con el mundo que nos rodea. Yo os voy a dar un concepto de salud-enfermedad milenario, que yo creo que se va perdiendo. Los osteópatas lo tenemos y desde el siglo XIX, finales, que se desarrolló la osteopatía, nosotros creemos que las personas tienen un potencial de salud desde que nacen hasta que mueren. Es decir, que no pierdes la salud. ¿De qué depende ese potencial de salud? Pues como veis aquí, de vuestra genética, evidentemente. Ahora que aquí ya todos somos un poco mayores, os dais dando cuenta que la genética poco a poco se va expresando cuando te vas haciendo mayor. Evidentemente de la concepción. Yo os invito a ver un vídeo de la BBC sobre el momento en que entra el espermatozoide en el óvulo y esa pequeña explosión que para nosotros es la primera ignición que actúa sobre el tercer ventrículo. Y luego el embarazo... Y luego tenemos ahí el embarazo que va a ser fundamental. Por ejemplo, toda la gente que hacemos medicina globalista o medicina total, o tenemos un concepto total como los osteópatas y también ahora con la medicina integrativa, hombre, para nosotros es fundamental el conocimiento embriológico. Tampoco entendemos muy bien cómo puedes entender la globalidad si no sabes embriología. Por ejemplo, saber que en el mismo saco embriológico va el cerebro, va el sistema nervioso, va el hígado, va el corazón y va el intestino. Por eso el eje famoso intestino-cerebro. Y luego depende del parto. El parto es fundamental. No tiene nada que ver un parto vaginal, que el crío, el feto, cuando va a salir, se cierra sobre sí mismo, incluso se le para el corazón cuando va a salir y luego tiene la primera respiración, a un parto por cesárea. Y luego ya tú entras en tu entorno, en ese entorno que te va a rodear y que, como veis aquí, es el que te va a ir poniendo las nubes. Para nosotros el potencial de salud es como el sol, es decir, el sol está todos los días. Los que vivís en Madrid creo que lleváis una semana que no habéis visto mucho el sol, pero el sol estaba, ¿vale? Lo que ocurre es que había nubes. Lo que te pone nubes es fundamentalmente ese entorno, ese esposoma que de tanto vais a hablar en estas jornadas. Y el entorno es clave para la salud. Si veis aquí, a mí me gusta decir una cosa, por si no empezamos a nombrar qué nos influye, la contaminación, la nutrición. No, hay un orden, por lo menos para mí, y os voy a dar el orden. El orden es, primero, cómo duerme una persona.
Eso es fundamental, el descanso. Si no, ¿cómo vas a reparar? Es donde reparas la fatiga física y la fatiga psíquica. Yo sé de todos mis pacientes cómo duermen. Es una pregunta fundamental. Y empiezo por corregir por ahí, que para mí me parece muy importante. Luego, ¿qué tipo de actividad haces durante el día? Es decir, el ritmo circadiano. Los humanos necesitamos dormir 7 u 8 horas todos los días. Tenemos actividad con la luz solar, no se os ocurra pensar en malos rollos a la noche, que si hay oscuridad vais a llegar a conclusiones fatales. Y luego a la mañana, cuando ves la luz, resulta que dices, joder, vaya rollo que he tenido esta noche, total, ¿para qué? Con lo fácil que se ve ahora con la luz solar. Luego, la actividad física, no digo ejercicio, actividad física durante el día con la luz y dormir a la noche, fundamental. Y luego ya la alimentación. La alimentación y la nutrición, para mí fundamental. Y dentro de este entorno sociocultural que habéis visto aquí, de este entorno general, lo importante, allí la gallina y los huevos que os he puesto, es saber cuál es la directriz que tiene este paciente. Es decir, a mí me vienen pacientes que hacen mucho ejercicio físico. Igual el problema es que hacen demasiado ejercicio físico. O me viene gente que come fenomenal. Por lo tanto, tal vez la alimentación o su nutrición no sea la clave del problema que tiene. Es decir, entender un poco cuál es la directriz del problema que tiene el paciente relacionado con ese entorno es fundamental. Y desde luego os pongo esta diapositiva para que veáis que cuando nosotros hablábamos hace muchos años, de la salud holística y demás, pues la medicina convencional se reía un poco de nosotros. Fijaros ahora lo que dicen, ¿no? Ahí va, esta sí que ha sido gorda. Aquí estábamos. Es decir, que no somos un puzzle, porque si no acabamos diciendo, bueno, pues para la salud, mira, tienes que comer, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener un poquito de relajación mental, es decir, un poquito de mindfulness, un poquito de ejercicio, un poquito de alimentación, y no es así. La salud, de verdad, que no es así. Porque funcionamos de forma global, aquí os he puesto. A mí ya lo del cerebro triuno hace tiempo que ya no estamos muy de acuerdo los fisiólogos ni los neurofisiólogos. Hablamos más de un cerebro humano que es el que va a responder y va a interpretar todo lo que es nuestro entorno, todo lo que es el esposoma, que nos va a dar una serie de estímulos, y ahí nuestro cerebro, que evidentemente ve la realidad interpretada, nosotros no analizamos nunca, no vivimos nunca la realidad, sino que la interpretamos, y por lo tanto nosotros vamos a tener una relación con nuestro exterior y con nuestro interior. Este cerebro humano es el que va a interpretar dónde está el problema, es decir, si el problema está fuera, evidentemente lo que va a hacer es estimular la corteza motora y todo lo que son los núcleos de la base, etcétera, para dar una respuesta motora. Y cuando el peligro no está fuera, sino que está dentro de nosotros, porque tenemos virus, bacterias, hongos, arqueas, etcétera, dentro de nuestro cuerpo, pues la reacción va a ser interna. El problema está que este cerebro humano no funciona muy allá, es decir, nos engaña. Nos engaña, es donde están nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros rollos, es lo que llaman los americanos, que me gusta mucho el monkey mind, y te dice siempre que te lo cojas y te lo pongas aquí, porque el otro cerebro, el de ser vivo, el que nos mantiene vivos, este sí que funciona bien después de miles de años de evolución. El problema está que el humano normalmente le engaña. ¿Y cómo le engaña? Pues fijaros, porque es un cerebro muy tremendista, está diseñado para salvarnos la vida y por lo tanto se lo toma toda la tremenda, de tal forma que en este momento, por ejemplo, si alguien recibe en el móvil un WhatsApp y no le gusta, va a decir, joder, qué faena, ¿qué es esto? Va a entrar un poquito en taquicardia, le va a sentar mal, y claro, entonces lo que va a hacer es una cascada interna sobre su cuerpo que no se corresponde porque el enemigo no lo tiene dentro, sino lo que tiene fuera. Y si se está pillando un calentón, que es real, porque cuando te pones estresado lo que te pillas es un calentón, es decir, que aumentas el metabolismo, luego veremos cómo se aumenta el metabolismo, evidentemente tu cerebro de ser vivo no va a entender que de repente empieces a subir la energía, empieces a tener más acúmulo de energía con taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento del funcionamiento mitocondrial y que no te muevas. No le va a entender, y como estás generando febrícula, inmediatamente va a decir, pues si no se mueve esta persona, está aquí sentado en el sofá, dándole vueltas al mal rollo que tiene en la cabeza y no se está moviendo, el peligro lo tengo dentro, y encima se está calentando, está generando febrícula, pues vamos a poner el sistema inmunitario a funcionar. Y empieza a funcionar este sistema inmunitario y como no encuentran a ninguna bacteria patógena, ni ningún virus, pues lo que genera es una inflamación
que es la primera, la forma inespecífica de funcionar con el sistema inmunitario, y evidentemente va a acabar, como no encuentra el bicho en ningún lado, va a acabar haciendo una inflamación crónica sistémica. Es decir, que al final, si tú no dispersas la energía que estás generando porque tu enemigo está fuera, pues vas a generar inflamación. Y luego tenemos también, aparte de los elementos químicos que vamos a estudiar posteriormente, sabemos, se puso de moda hace mucho tiempo lo de la hormesis, que son pequeños estímulos que te mejoran un poco esa resistencia y te mejoran un poco la resistencia a las adversidades, ¿no? ¿Cuáles tenemos sobre todo? El ejercicio físico. En fin, no voy a entrar mucho porque evidentemente todos sabéis cómo nos vamos adaptando a las cargas para mejorar nuestra forma física. Lo importante no es hacer ejercicio. El ejercicio físico con la salud tiene poco que ver, ¿eh? Lo que tiene que ver es estar en forma física, que es distinto. Estar en forma así. Luego tenéis el estrés térmico en calor. Súper interesante. Luego vamos a las proteínas de choque térmico. Casi toda la gente que toma sauna, etcétera, se ha visto que tiene menos marcadores inflamatorios. Y la gente, como el doctor Santos, que es un oncólogo integrativo, sabéis que utiliza mucho el calor para el tratamiento del cáncer. Muy interesante el calor. No tanto el frío, que resulta que se ha puesto de moda, que viene del fútbol americano principalmente, y no es por nada, se metían en el hielo con escarpines de bucear y con un calzoncillo de neopreno. Y ahora vemos cómo la gente se mete ahí en cueros en el frío y madre mía. Por cierto, que si quitas la inflamación tan pronto después del ejercicio físico, lo que evitas es el anabolismo proteico y por lo tanto el crecimiento muscular. Ojo, interesante. Y luego ahí tenéis la restricción calórica, que yo creo que nadie duda que la restricción calórica con la vejez y el envejecimiento pues mejora la longevidad. El ayuno intermitente, que a mí no me gusta llamarle ayuno, lo siento, yo le llamo reposos digestivos, y podíamos entrar ahí en hablar en esos reposos digestivos cómo deberían de ser. Porque se habla mucho de flexibilidad metabólica, pero a mí verdaderamente lo que me gusta hablar, porque somos humanos, es de conducta metabólica. Porque los humanos tenemos conducta. Flexibilidad la puede tener un perro, un gato. No es lo mismo un perro que vive en la ciudad que un perro que rodea mi casa cuidando las ovejas que tengo alrededor de mi casa. No tiene nada que ver la flexibilidad de un perro con el otro, ni de un gato, ni de un mosquito, ni de un cerdo, ni de una vaca. Nosotros tenemos conducta metabólica, porque depende de esa interpretación que hacemos sobre la realidad que nos rodea, cómo nos vamos a comportar. Y luego está ahí la respiración hipóxica, que también se ha visto que es bastante interesante. Sobre lo que es el estrés lo sabéis todos. Fijaros aquí un poco lo que hace un adaptógeno. Un adaptógeno lo que intenta hacer es que la reacción al estrés en el periodo agudo no sea tan exagerada, lo mantiene evitando esa fase de agotamiento y luego lo que hace es adaptarse al estrés. Se ha vuelto a bloquear. Ahí está. Y vamos a hablar ahora de los adaptógenos, primero de plantas medicinales. Yo os recomiendo sobre todo que leáis la cantidad de artículos que tiene Alexander Panosian, que es un armenio que fue miembro de la OMS en la época de la Unión Soviética, que estudió sobre todo con los astronautas soviéticos, y batieron el récord allí en la estación Mir, y utilizó unos adaptógenos que lo que hacían era evitar, fijaros, si yo me paso por el rango superior, veis todos los problemas que puede tener, y si me paso por el rango inferior, por los problemas que puedo tener. Y lo que él hizo fue que con los adaptógenos, este efecto adaptogénico, lo que hacía es aumentarnos el margen antes de caer en uno de estos problemas por arriba o por abajo. En realidad estudió muchísimos mediadores químicos, aquí los tenéis, bueno, lo vamos a dejar, yo no soy bioquímico, soy fisiólogo, por eso a veces esta moda de la biología molecular me pone un poco loco con los nombres, yo soy fisiólogo, fundamentalmente. Pero fijaros, los factores de efectores de respuesta adaptativa al estrés son dos, el sistema antioxidante, evidentemente, y luego todas estas chaperonas de proteínas, que sabéis que la chaperona es la que da forma a la proteína, los factores de crecimiento y proteínas de respuesta, principalmente estas HSP70, que son las proteínas de choque térmico. Bien, en realidad, ¿qué hace un adaptógeno? ¿Qué hace el estrés? El estrés te aumenta el óxido nítrico, produce vasodilatación para que llegue más sangre, evidentemente, a las células en ese proceso que hemos dicho antes de calentamiento. Y lo que hace el estrés es parar la vía metabólica de la mitocondria. Es decir, que podemos pensar que lo que hace es acelerar la mitocondria, pero no. Tiene una discrepancia entre la vasodilatación, la cantidad de sustratos de oxígeno que le está llegando y el metabolismo mitocondrial. Panosian, ya veis ahí un efecto que hizo. Es decir, que los adaptógenos lo que te hacen es, te bloquean el estrés, disminuyendo el óxido nítrico y por lo tanto mejoran la energía de las mitocondrias. Por lo tanto, vamos a decir que son una antifatiga muy interesante.
¿Cómo funcionan? Mediante las hormonas del estrés, ya hemos hablado del óxido nítrico, vamos a ver ahora el cortisol y el neuropéptido Y. Y luego sobre todas las vías de señalización, las JNK principalmente, las FOXO, los factores de transcripción nuclear y estas proteínas de choque térmico y factores de choque térmico. Ahí tenéis un poco cómo se adapta. Primero fijaros en las flechas rojas. En otras ponencias normalmente íbamos poniendo primero las rojas y luego, pero no tenemos mucho tiempo. Fijaros, el estrés, evidentemente, eje hipotálamo hipófisis adrenal, aumento de la adrenalina, del cortisol, estimulación de la JNK, que es una vía de transmisión, con aumento del óxido nítrico y, por lo tanto, descenso de la energía del ATP. ¿Qué hace, por ejemplo, este ADAP232, que es el que desarrolló Panosian para los astronautas? Pues lo que te hace es estimular las células nerviosas que aumentan el neuropéptido Y. Ya el neuropéptido Y tiene un efecto directamente sobre el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, disminuyendo el cortisol. Eso lo va a hacer el neuropéptido Y, como tenéis aquí en la diapositiva. Y va a estimular el aumento de esta especie de proteínas de choque térmico mediante las chaperonas. O sea, la HSP70 lo que hace es como una chaperona, coge las proteínas que se están desnaturalizando en la célula, es decir, que se están destruyendo en la célula por los procesos oxidantes principalmente, lo que hace es rodearlas y les devuelve la estructura de 3D que tenían antes. Luego son muy interesantes. Aquí tenéis un poco todas las vías de señalización y sobre todo estas dos. Fijaros, si la expresión de la JNK es descendente, esto es pro supervivencia. Y los factores de transcripción FOXO ya sabéis que también tienen una especie de balance. Hay el FOXO 1, el 2, el 3, a los que os interese esa vía de transcripción nuclear es súper interesante, está muy relacionada con la respuesta al estrés y con la longevidad. Y aquí tenéis un poco las dos vías. En realidad, ahí tenéis, como resumen, serían las proteínas de choque térmico de 72 o 70 que van a proteger de esas moléculas que se han dañado durante los procesos oxidativos y este neuropéptido Y que va a actuar sobre el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. George Willman y Alexander Panosian crearon este instituto herbal sueco donde hicieron toda esa serie de adaptógenos que tienen muchos estudios científicos, como vais a ver ahora, y que en España y Portugal están comercializados en esta línea Resilience. Yo he cambiado un poco la charla porque quiero destacaros esto. Fijaros, hay un estudio de 2023 sobre el efecto del andrografis en el COVID. Del 2023, hecho por Panosian. Panosian participó también, que tiene este libro sobre el andrografis. Digo porque hay muy poca gente que conoce esta planta y los efectos que tiene en la gripe, en el resfriado común, en la sinusitis. Nosotros la llevamos empleando mucho tiempo y la empleamos durante el COVID con unos efectos francamente... Y con el COVID persistente estamos ahora. El COVID persistente andamos mezclando Q10, melena de león y andrografis junto con el euterococo. Vaya, hacer la prueba, Ya veis que suaviza los efectos. Actúa sobre la NF-kappa-beta disminuyendo todas las citoquinas proinflamatorias y sobre esta vía de TH17 disminuyendo estas interleuquinas 17, etc. Ahí os pongo un poco. Panosian y Willman tuvieron la idea de mezclarlo con el euterococo, el ginseng siberiano, evidentemente ellos eran de la Unión Soviética, bueno, Willman no, que es sueco, Panosian, y al mezclarlo, fijaros que tiene un aumento que apoya mucho las defensas del organismo y alivia mucho también la garganta y el tracto respiratorio superior. Tienen ya desde el 97 muchos estudios, yo los voy a ir poniendo, tienen sobre los síntomas, la incidencia de resfriados, la reducción de los síntomas, la recuperación y su efecto tanto en la sinusitis aguda como en la sinusitis crónica. Muy interesante. Y evidentemente la reducción de días de baja, que eso igual no conviene mucho. ¿De acuerdo? Bien. Está comercializado con esa marca de Resilient Protect, que va junto con vitamina C y zinc. Yo os diría, mira, cuando tengáis cualquier síntoma de resfriado, empecéis a estornudar, os sentís un poco mal, tomaros tres capsulitas. Al cabo de 4 o 6 horas, otras 3 capsulitas y veréis que bien vais. Ese es el protocolo que usamos nosotros en nuestra clínica y va francamente bien.
Otro adaptógeno, pero con este ya tengo mucha más experiencia porque lo conocí yo en la época ya de la Unión Soviética, eran esos secretos que a veces nos contaban los soviéticos de lo que utilizaban ellos en los deportistas. Hay algún ciclista de por aquí que ganó hasta un Tour que cuando le cogieron con el control antidopaje dijo no, si yo lo que tomaba era rodiola. O sea que la rodiola se hizo famosa en España a raíz de ahí, pero ya la usábamos ampliamente. Quiero destacar que sobre todo con este extracto de este instituto sueco hicieron un estudio a doble ciego con la sertralina y el placebo. Luego hablaremos más de este extracto cuando vayamos un poquito más adelante. Fijaros que tiene evidencias tipo A en fatiga mental, en la atención, la fatiga. Tiene más evidencias tipo A en estudios. ¿Se ha vuelto a parar esto? Ahí, no, se ha pasado uno. Ahí. También tiene sobre el síndrome de fatiga crónica, sobre la depresión leve, o sea, estudios muy interesantes. Y la rodiola, que tiene todos estos efectos, pero claro, no la rodiola, por eso os he puesto, este extracto es el que ha demostrado que tiene esos efectos. Luego, al final de la charla, espero tener un minutito para aclarar este término, ¿no? Junto con la esquisandra, que esto sí lo hemos usado muchas veces, la esquisandra sinensis, fijaros aquí, tiene efectos sobre el intestino delgado, tiene efectos sobre el hígado, sobre el riñón, súper interesante la esquisandra, tiene muchísimos artículos científicos y el euterococo, fijaros, 46 estudios clínicos en la URSS, en la época de la URSS. Ahora con Putin no saben muy bien lo que están haciendo. Y lo que hizo Willmann fue unir estos tres, la rodiola, pero ese extracto de rodiola junto con la esquisandra, el euterococo, y creó este ADAPT 232, que aquí se comercializa con el nombre de Vitalidad. Y fijaros lo que dice Willmann: si tú tomas una planta adaptógena y en 1 hora o 2 horas no notas nada, es que no tiene los principios activos adecuados. Interesante. Fijaros todos los estudios que tienen con ese extracto, que os invito a que lo veáis en la bibliografía. Luego, una vez que ya tenían este Resilient Vitalidad, dijeron, bueno, y si le metemos otra plantita que se ha visto que tiene un efecto ergogénico muy importante, introdujeron el maral. El maral lo hemos vigilado. Yo fui miembro del comité, de la Comisión Médica del Comité Olímpico Español, y conocí la rodiola precisamente siendo el del control antidopaje de atletismo. Y ya empezamos a mirar que esto, que tenía una sustancia química, la hidroxieptisona, que era muy ergogénica. Para los que estéis con deportistas podéis mirar cómo se está estudiando. No es doping positivo todavía, pero tiene un efecto interesantísimo. Y el maral, que está comercializado como Resilience Deporte, al cual se le ha unido las vitaminas B, que tiene un efecto muy interesante. Tiene muchos estudios también, incluso comparando el ADAPT 232 con el ADAPT Sport, y fijaros cómo mejora el rendimiento deportivo, reduce la producción de ácido láctico, el eje cortisol-testosterona, que cada vez lo miramos más y nos parece fundamental, también en las mujeres, es muy interesante y disminuye la cantidad de errores conocidos. Y no es lo mismo tomar, porque a veces me dicen, ¿pero esto es como un estimulante? No, porque el estimulante, después del proceso, vamos a decir, ergogénico o de mejora de la actividad, luego tiene una fase, eso os pasará con el café, ¿no? Te tomas un café, qué bien, pero luego, necesito más café, necesito más. El caso de los adaptógenos no es así. Por lo tanto, los adaptógenos no son dopaje, como he dicho antes. Y finalmente, otro de los adaptógenos que está de moda, por eso lo he puesto un poco al final, que yo lo utilizo mucho porque ya os he dicho que pregunto a mis pacientes si duermen bien. Y primero intento regularles el sueño pensando siempre qué es lo que les lleva a no dormir bien. Lo que hemos dicho antes, el huevo o la gallina, no porque no duermen bien les doy algo para que duerman. Espera, vamos a ver por qué no duermes bien. Primero eso y luego ya veremos. Que se nos ha olvidado un poco lo del diagnóstico etiológico. Hace tiempo que ya se nos ha olvidado. Pues fijaros la ashwagandha, yo creo que todos conocéis a la Guitania somnífera, está bastante de moda actualmente. Aquí tenemos una fórmula que es el Resilience Equilibrio, que está muy bien porque también tiene ese ADAPT 3.2 deporte, etcétera. Francamente gestiona muy bien el estrés, porque tiene, por un lado, ese equilibrio, porque la rodiola, sabéis que lo que hace principalmente es equilibrarte el sistema vegetativo, es decir, te puede bajar un poquito la chispa del simpático y subirte el parasimpático o al revés. Sí, si te ve muy parasimpático, pues lo que hace es un poquito al revés, es decir, es un equilibrante del sistema nervioso vegetativo muy interesante.
y lo mezclan con la matricaria camomila, que tiene unos efectos, ya sabéis, sobre la ansiedad, etcétera, con varios estudios científicos. Y no quería acabar aunque en realidad la charla era más enfocada a estos adaptógenos, pues por los adaptógenos, por este efecto adaptógeno que tienen los hongos. Los hongos tienen un efecto adaptógeno súper interesante, incluso sobre el sistema nervioso autónomo, es decir, y nos mejoran mucho la resistencia biológica. Por lo tanto, los hongos podemos considerarlos no solamente como inmunoestimulantes, sino que muchos de sus principios activos, sobre todo los terpenos, son muy adaptógenos. Esos terpenos y la combinación de ambos, a mí me parece extraordinaria. Aquí os he puesto algunas mezclas que hacemos nosotros en la clínica, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una inmunomoduladora preventiva, usamos Reishi. Si vemos que tiene fatiga, un poco cansancio y tiene poca chispa, ¿no? Y decimos, igual hay que mejorarle la chispa, lo mezclamos con un poquito Córdices y el Vitalidad. Y a veces, si tiene alguna deficiencia en su analítica, le damos un esencial que tiene un poco vitaminas, oligoelementos, un poquito de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Y si al revés, si lo que vemos es que lo que tiene es una inmunomodulación por el estrés, por la ansiedad, etcétera, pues lo mezclamos con un poquito de melena de león, el Resilience Equilibrio y el magnesio, que es bastante desestresante. También en el descanso del sueño, ya os he dicho, la rodiola, que nos parece muy interesante de mezclarlo con el Resilience Equilibrium y con el magnesio, junto con el reishi y la melena de león. 5 minutos, sí, me quedan los 5 minutos para deciros lo último. Esto acabo ya. Sobre la fatiga, pues el Córdices y el chaga, que también tiene un efecto antifatiga interesante, con algunos estudios científicos. No solamente el Córdices es antifatiga y lo utilizan los deportistas, también el chaga es muy interesante en los deportistas, junto con el Resilience Deporte, Vitalidad o el Essential. Y ya llego a las consideraciones finales en los últimos 5 minutos. Somos clínicos. O yo por lo menos soy clínico, llevo 42 años en la clínica ininterrumpidamente, porque he sido profesor asociado de la universidad, no he sido profesor titular, iba y daba mis clases y me iba de la universidad, ya jubilado, aunque Pedro no quería decir que estoy jubilado de la universidad, y os quiero hacer unas consideraciones finales. Hombre, ¿de qué depende la composición? Son productos naturales, luego la composición química depende de todos estos factores, de todos estos. Claro, a veces no podemos controlar todos estos factores, pero sí podemos controlar lo que hacemos posteriormente. Es decir, hay muchas veces que citamos la bibliografía. Aquí tenéis revisiones sistemáticas de la Cochrane sobre el reishi, sobre el Córdices, sobre el ginseng, pero yo no me puedo basar en que mi producto, el que tengo yo, y digo que hacen estas cosas. No, porque tengo que hacerlo con mi producto. Mi producto hace estas cosas. Por eso me parece súper interesante, por ejemplo, esta diapositiva. Aquí tenéis un estudio con cromatografía de capa fina de alta resolución. Aquí tenéis lo de la radiola que hemos dicho antes. A ver, ¿dónde está aquí el puntero? No está, ya no sale. Ahí tenéis el HRR5, que es la rodiola. Allí al principio tenéis, os he puesto los salidrósidos y la rosabina, que son los principios activos que tiene que tener, que hacen efecto en la rodiola. Y aquello es un poco el patrón al principio. Si vais a los diferentes productos que se han analizado, el único que tiene algo parecido es el 20, ahí va, es el 20, pero el 20 está caducado ya, es decir, ya no se comercializa. Es decir, ya veis la diferencia en principios activos que tienen cuando se analiza el producto que tú tienes. Y luego, además, tienes que hacer ensayos clínicos con tu producto. Esto está hecho con el Andrographis real, el que se comercializa, es decir, con el Kanjan, el estudio que hemos dicho antes. Aquí tenéis otro con la melena de león, que tiene efectos no solamente en fase crónica, sino también en fase aguda. Y se ha visto en un estudio a doble ciego, comparándolo con el extracto de guayusa, que es cafeína, que tiene fundamentalmente cafeína, que tiene efectos a la hora y a las 2 horas en el rendimiento mental, en la memoria de trabajo, etcétera, ¿no? Con el melón. Y luego tenemos, espera, cuidado, y luego ya es muy interesante que nos hagan analíticas lo que sería un valorador externo. No vale que yo diga que yo lo hago en mi laboratorio y te digo, no, es que mi producto tiene esto, sí, ¿quién lo valida? Que lo valide una universidad externa, una universidad que lo que te hace son los análisis, ¿no? Y aquí veis un poco, pues esta universidad que está en Finlandia ha hecho un estudio sobre los estudios que dan los hongos finlandeses en relación con 3, por ejemplo, en la melena de león, ¿no? Y ya veis la diferencia que hay en principios activos.
en principios activos entre unos productos y otros que se comercializan en Europa, ¿no? Interesante. Y yo, que estoy con deportistas y en el deporte, también quiero que el laboratorio me garantice que no tengo sustancias dopantes, que no le pase como algún club de fútbol muy famoso de primera división de esta ciudad, que dio 3 o 4 positivos por usar un producto natural, se suponía, y dieron positivos. Hace 2 años detuvieron en Arriondas, Asturias, a unos farmacéuticos que daban un producto natural para la erección. Fue la Guardia Civil, los detuvo porque metían un poquito de Viagra. Claro, el producto natural era estupendo, decían, vaya producto natural. Claro. O sea que la adulteración, tener cuidado y sobre todo a veces sin intención, pero donde tú estás fabricando puede haber contaminación cruzada. Luego a mí 100% natural siempre le pido que me certifique que no tiene evidentemente ninguna sustancia rara ni dopante y me lo certifican. Así que con estas consideraciones finales, que yo creo que debemos de tenerlas siempre en cuenta y en nuestra cabeza, yo me despido y os doy las gracias por la atención que habéis prestado. Muchas gracias.